Imagina que estás a punto de descubrir un secreto ancestral, capaz de transformar por completo tu perspectiva del mundo. En las páginas olvidadas de la historia, hombres audaces desafiaron lo inimaginable, impulsados por su firme creencia en lo divino. Y ahora, un misterio más antiguo que los siglos desvela promesas que resuenan hasta nuestros días. Lo que estás a punto de ver no es solo otro video. Es una llave hacia lo impensable, la verdad que libera, capaz de revolucionar tu vida y está al alcance de tu mano. No lo dejes escapar. Tu viaje aún no ha terminado. Ahora, imagínate en el lugar de un rey en el año 603 a.C. y de repente te encuentras cara a cara con Jesús. ¿Qué harías? Sorprendentemente, muchos no lo saben, pero Jesús se hace presente en el Antiguo Testamento. Este increíble hecho sucede en el libro de Daniel. La historia se desarrolla en Babilonia bajo el dominio de Nabucodonosor, un líder tiránico, arrogante y cruel que se deleitaba en infligir dolor en sus víctimas. Él comandaba el mundo antiguo como un dictador implacable. Tras someter a Asiria, sus ambiciones se volvieron hacia Egipto, el gran rival de aquel tiempo. Y allí estaba Judá, un pequeño pero significativo obstáculo en su camino hacia la dominación de un imperio vasto y poderoso. Nabucodonosor ordenó que jóvenes judíos fueran seleccionados, entrenados y preparados para servir en su reino como hombres de sabiduría y conocimiento. Entre estos prisioneros estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, a quienes se les dieron nuevos nombres en caldeo: Beltesazar, Sadrac, Mesac y Abednego. Entonces, el rey Nabucodonosor decidió erigir una colosal estatua de oro, una imponente imagen de unos 27 metros de altura. Probablemente, esta era una maniobra para fortalecer su régimen, reuniendo todas las capas de su administración en una ceremonia de gran magnitud. Los líderes debían postrarse en adoración ante la estatua durante la ceremonia de inauguración. Cualquier desobediencia a esta orden significaba enfrentar una muerte terrible, ser lanzado en un horno ardiente. Todos acataban las órdenes de Nabucodonosor, quien buscaba afirmarse no solo como líder político indiscutible de Babilonia, sino también como la autoridad religiosa suprema de la ciudad. Casi todos se alineaban a esta visión, excepto Sadrac, Mesac y Abednego. Estos tres, presentes en la vasta asamblea, estaban a punto de enfrentar un desafío inevitable. En medio de la multitud que se inclinaba, tres figuras permanecían erguidas, desafiando la norma. Imagina la presión social de esa situación. Era como niños en la iglesia, tratando de descubrir quién más estaba con los ojos abiertos durante la oración. Algunos caldeos, notando a los jóvenes hebreos de pie, se apresuraron a llevar la noticia a Nabucodonosor, movidos por una envidia que desbordaba en sus acusaciones contra los tres. Por su fe, que les impedía adorar a cualquier dios aparte del verdadero Dios de Israel, Sadrac, Mesac y Abednego fueron blancos de una intriga astuta por parte de los oficiales de la corte, ansiosos por verlos caer. Al enterarse de la negativa de los tres, Nabucodonosor se enfureció inmediatamente. Sorprendentemente, les dio la oportunidad de explicarse, tal vez revelando cierto respeto por ellos. Pero, en el fondo, el rey solo aceptaría una cosa: sumisión total. La elección era clara: reverenciar la estatua de oro o enfrentar las llamas. Nabucodonosor desafió su fe. ¿Qué Dios podrá librarlos de mi mano? La respuesta a esa pregunta no se haría esperar. En Daniel 3, 13, 14 encontramos: Nabucodonosor, lleno de ira, mandó llamar a Sadrac, Mesac y Abednego. Así fueron traídos ante el rey. El rey los confrontó. ¿Es cierto, Sadrac, Mesac y Abednego, que se niegan a servir a mis dioses y a adorar la estatua de oro que he erigido? El valor de estos hombres judíos era notable.
Le dijeron al rey: «Oh Nabucodonosor, no necesitamos defendernos en este asunto. Si es necesario, el Dios a quien servimos nos librará del horno ardiente. Él nos salvará de tus manos, oh rey. Pero incluso si no lo hace, sepa, oh rey, que no serviremos a tus dioses ni adoraremos la estatua de oro que has levantado». Daniel 3, 16, 18. Ellos declararon con firmeza: «Preferimos honrar a nuestro Dios que temer a tu horno. Y aun si Él permite que seamos consumidos por las llamas, seguiremos sirviendo al Dios vivo y no a tu ídolo inerte». ¡Qué determinación inquebrantable! Eligieron la muerte en lugar de traicionar su fe en Dios. Ciertamente estaban preparados para ese momento decisivo. Es casi imposible imaginar la intensidad de la ira de Nabucodonosor ante esa desafiante negativa. Su rostro debió haberse convertido en un retrato de furia incandescente. Ordenó que el horno se calentara 7 veces más, como si el calor reflejara su propia ira ardiente. Los 3 fueron arrojados a las llamas, y el calor era tan extremo que los soldados encargados de ejecutar la orden murieron. Con ropas fácilmente inflamables, la situación de Sadrach, Mesach y Abed-Nego parecía sin esperanza, a no ser que ocurriera un milagro. Daniel 3, 19-25. Nabucodonosor, consumido por la furia, presenció la resistencia de Sadrach, Mesach y Abed-Nego al fuego. Ordenó que el horno fuera sobrecalentado y que los más fuertes de su ejército arrojaran a los 3 hombres a las llamas. Atados y vestidos, fueron lanzados al corazón ardiente del horno. El calor era tan insoportable que mató a los soldados que los llevaron. Sin embargo, los 3 hombres, Sadrach, Mesach y Abed-Nego, cayeron en medio del fuego, pero permanecieron ilesos. Nabucodonosor, estupefacto, preguntó a sus consejeros: ¿no fueron 3 los hombres que lanzamos atados al fuego? Ellos confirmaron, pero el rey, atónito, exclamó: «Veo 4 hombres sueltos caminando entre las llamas, y el cuarto parece un hijo de los dioses». Nabucodonosor quedó asombrado al ver a los hombres ilesos en medio del fuego, y aún más al notar la presencia de un cuarto hombre, que parecía ser un hijo de los dioses, sugiriendo ser el Cristo antes de su encarnación. Él atestiguó que esa cuarta figura era el Hijo de Dios, demostrando que Jesús estaba físicamente presente con ellos, protegiéndolos en el calor del horno. Sadrach, Mesach y Abed-Nego quizás no tenían plena conciencia de la presencia del Hijo de Dios a su lado. Hay momentos en los que sentimos claramente la presencia de Jesús en nuestras dificultades, mientras que en otros nos parece esquiva, pero nunca deberíamos dudar de su constante compañía. Nabucodonosor observó que, aunque los 4 hombres caminaban libres en el fuego, solo las cuerdas que los ataban fueron consumidas por las llamas. La presencia divina tiene el poder de sorprender incluso a los corazones más endurecidos, desafiando tanto la incredulidad como la hostilidad. La inmensidad del horno ofrecía espacio suficiente para que se movieran. Ilesos, caminaban tranquilamente, como si estuvieran en un paraíso o jardín de delicias. Era una imagen de serenidad inimaginable en medio del peligro. Proverbios 6:29 pregunta: ¿puede alguien caminar sobre brasas ardientes sin quemar sus pies? Y aquí la respuesta era un rotundo sí. No estaban desesperados por escapar, al contrario, paseaban calmadamente entre las llamas, confiando en que el Dios que los protegía en el fuego también los liberaría. Nabucodonosor, quien se consideraba el más poderoso de los hombres, se encontró con alguien infinitamente superior a él. ¿Acaso esa experiencia sacudiría su autoconfianza y su pretensión de ser adorado como un dios? En Daniel 3, 26, 27, leemos que Nabucodonosor se acercó al horno y llamó: Sadrach, Mesach y Abed-Nego, siervos del Dios Altísimo, salgan afuera. Y ellos salieron de en medio del fuego. Los oficiales del rey, impresionados,
constataron que el fuego no había afectado sus cuerpos. Ni un solo cabello de su cabeza estaba chamuscado. Sus ropas permanecían intactas y ni siquiera el olor a humo los acompañaba. Cuando Nabucodonosor vio que los hombres a los que había condenado habían sido milagrosamente salvados, los llamó. Y quedó claro que ser lanzado al mortífero horno de Nabucodonosor se había convertido, para ellos, en un verdadero paseo en un parque celestial. Es realmente sorprendente que alguien haya resistido, ni que sea por un instante en el horno, mientras otros perecieron justo en la entrada. Dios tiene el poder de librarnos de las adversidades o de protegernos a través de ellas. En ambos escenarios, su gloria se manifiesta. La fe demostrada por los tres jóvenes en esa situación crítica reforzó tres aspectos fundamentales: su inquebrantable creencia en el Dios de la Biblia, la confianza en un Dios que cumple sus promesas, y su fe inquebrantable, evidenciada por la dependencia del único capaz de salvarlos. Esta actitud no solo confirmó la supremacía de Dios por encima del más poderoso de los reyes, sino también expuso su poder supremo a los incrédulos. Su historia nos enseña que Dios puede rescatarnos de nuestros desafíos y tribulaciones. Como cristianos, entendemos que Dios puede librarnos, pero también sabemos que Él puede actuar de otras maneras. Conforme enseña Romanos 5, Dios permite que enfrentemos dificultades para moldear nuestro carácter y fortalecer nuestra fe. No siempre comprendemos el motivo de nuestras luchas, pero Dios nos pide confianza, incluso en las horas más oscuras. Job, incluso en medio de un dolor y sufrimiento casi inimaginables, pudo decir: aunque Él me mate, aún así esperaré en Él. Dios no nos garantiza ausencia de sufrimiento o muerte, pero promete estar siempre a nuestro lado. En tiempos de adversidad, debemos reflejar la actitud de Sadrach, Mesach y Abed-nego. Pero, aunque Él no lo haga, sepa, oh rey, que no serviremos a sus dioses ni adoraremos la estatua que usted erigió. Daniel 3:18. Sin duda, estas son algunas de las palabras más valientes jamás pronunciadas. El hecho de que el fuego no consumiera a Sadrach, Mesach y Abed-nego dejó perplejo a Nabucodonosor. La lección aquí es que, caminando por fe, podemos enfrentar las más ardientes persecuciones, confiados en que Dios está con nosotros. Él nos mantendrá firmes, nos liberará y nos salvará eternamente. Cuando enfrentamos persecuciones o dolores, podemos tener esperanza, pues sabemos que esta vida no es todo. Hay una vida después de la muerte. Esa es la promesa de Dios para aquellos que lo aman y obedecen. Saber que pasaremos la eternidad con Él nos permite soportar los dolores y sufrimientos de esta vida. Por generaciones, la historia de Sadrach, Mesach y Abed-nego ha fascinado a niños y adultos. En el libro de Daniel, sus acciones simbolizan una actitud aún relevante hoy: la desobediencia civil, una oposición personal e intencional a decretos que contravienen los principios divinos. Quedó evidente que Nabucodonosor nunca más sería el mismo después de aquel evento. Renunció al Dios que adoraba y se volvió hacia el Dios de aquellos a quienes antes perseguía. Él glorificó al Señor y ordenó que sus súbditos adoraran exclusivamente al Dios Todopoderoso. Los líderes devotos deben buscar constantemente vislumbres del poder y la gloria de Dios. Cuando Él se revela, se vuelve más fácil para nosotros dirigir nuestro fervor y servir al único y verdadero Dios. Nabucodonosor proclamó: bendito sea el Dios de Sadrach, Mesach y Abed-nego, que envió su ángel y liberó a sus siervos que confiaron en él, desafiando la orden del rey y prefiriendo arriesgar sus vidas antes que servir o adorar a cualquier otro Dios que no fuera el suyo. Por lo tanto, decreto que cualquiera que hable contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abed-nego
será castigado severamente, pues no hay otro Dios capaz de salvar de esta manera. Luego, el rey promovió a los tres en la provincia de Babilonia. Daniel 3, 28, 30. Jesús es mencionado varias veces en el Antiguo Testamento, pero no por su nombre ni de la forma en que se retrata en el Nuevo Testamento. Aún así, su presencia es constante en las Sagradas Escrituras. Jesús confirmó que el Antiguo Testamento se refería a él en Juan 5:39, al responder a un grupo de autoridades religiosas. Ustedes estudian las Escrituras, pensando encontrar en ellas la vida eterna. Son ellas las que testifican sobre mí. Para Jesús, toda la trayectoria de Dios con el hombre desde el principio apuntaba hacia él. Otra ocasión en que Jesús destacó su presencia en el Antiguo Testamento fue el día de su resurrección. Más de 300 profecías del Antiguo Testamento señalan a Jesucristo, abarcando desde su nacimiento singular en Isaías 7:14, pasando por su ministerio terrenal hasta la forma de su muerte. Jesús sorprendió al establecimiento religioso al levantarse en la sinagoga de Nazaret y leer Isaías 61, finalizando con las palabras: «Hoy se ha cumplido esta escritura que acaban de oír». Lucas 4:21. Las cristofanías, que son apariciones preencarnadas del Hijo de Dios, representan una de las formas en que Jesús se hace presente en el Antiguo Testamento. Además, Jesús puede ser identificado en el Antiguo Testamento de maneras aún más profundas, que involucran lo que llamamos tipos. Un tipo es una figura o acontecimiento en el Antiguo Testamento que anticipa y prefigura una persona o evento en el Nuevo Testamento. La vida de José, por ejemplo, es frecuentemente vista como un modelo que presagia la vida de Cristo. Muchos episodios históricos del Antiguo Testamento actúan como símbolos de lo que Dios realizaría en el futuro a través de Cristo. Un ejemplo notable es la petición de Dios a Abraham de sacrificar a su hijo Isaac. En esa historia, Abraham le dijo a Isaac, quien preguntó sobre el cordero para el sacrificio: «Dios proveerá para sí el cordero para el holocausto, hijo mío». Estas palabras proféticas resuenan con significado cuando pensamos en el sacrificio de Cristo. Jesús no solo es mencionado en el Nuevo Testamento, también está presente en diversos pasajes del Antiguo Testamento. Él es el Mesías prometido, la centralidad de la Biblia. Se puede decir que Jesús es la esencia de las Escrituras. Él es el Verbo vivo. Toda la Biblia sirve como un faro que nos guía hacia la redención ofrecida por Dios, la promesa del perdón y la vida eterna a través de Jesucristo, nuestro Señor.